Bueno, el usuario llegó y me presentó este problema. Y pues vamos a hacer un algoritmo que se lo resuelva. Entonces, pues hay que leerlo. Ahorita los enunciados finalmente han sido muy cortitos, pero no, por eso quiere decir que debamos así como que confiarnos en que no, pues ya le entendí qué es lo que está preguntando, ¿verdad? Bueno, entonces lo leemos y mientras tanto yo aquí pongo un letrerito para los datos de entrada y salida. Y ustedes me dicen cuáles serían. Siempre serán más fáciles cuáles, los de salida. Porque pues el usuario, ni modo que no me diga qué quiere, ¿verdad? Y no cómo le resuelve el problema. No, ahí dice, nomás el de un producto. Ahí nada más dice de un producto. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a empezar con los de salida. Pues, ¿cuáles son los datos de salida? El precio final, ¿verdad? Es el precio final. Precio final. El porcentaje de descuento ya nos determinaba que ya nos daría la empresa sería constante. No, a ver, según ahí, ¿ustedes consideran que el porcentaje de impuesto podría ser una constante? No, no. ¿Por qué no? Porque varía, ¿verdad? O sea, varía, por ejemplo, ahorita aquí en México, ¿cuál es el porcentaje general? El 16. Pero eso no quiere decir que sea el único. Hay otros porcentajes. ¿Alguien sabe qué otros porcentajes hay? 11 en la frontera. ¿El qué? Ah, bueno, es que hay muchos impuestos, ¿verdad? Ya cuando sean ustedes, no sé si ya estén algunos produciendo en edad productiva, pues se van a dar cuenta que nos cobran muchos impuestos y ahí como que decimos, caray, pues muchas cosas se van en impuestos. Sí, el ISR es un impuesto sobre la renta, es por trabajar, bueno, por ganar dinero, el ISR, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de un impuesto que se aplica sobre la venta de un producto. ¿Cómo se llama aquí en nuestro caso? ¿Cómo se llama ese impuesto? El IVA, el impuesto al valor agregado, ¿va? Pero, por ejemplo, la gasolina. ¿Qué impuestos pagamos para cuando compramos gasolina? Pagamos IVA, pero pagamos otro. El IEPS. O sea, es impuesto sobre impuesto. Se supone que no se debe, pero así. El IEPS. ¿Y cuánto pagaremos de IVA de la gasolina? Pues ahorita no me acuerdo, pero bueno, a lo que vamos es que no podemos considerarlo como una constante. Si yo les dijera en mis tiempos, a lo mejor podría ser más viable. El IVA duró mucho tiempo con el 10%, pero mucho tiempo, con el 10%. Y luego lo subieron al 12%. Duró otro ratito, no tanto. Y luego lo subieron al 15% y duró otro tiempecito y no tardaron mucho en subirlo al 16%. Y luego lo andan subiendo al 18%, ya tienen tiempo, pero como que no se ha podido todavía. Bueno, entonces, pero definitivamente, es más, hay otros porcentajes de IVA. Ahorita el general es el 16%. ¿Alguien sabe qué otro porcentaje? Por ejemplo, ¿cuánto se paga por comprar frijol? Frijol ahí de la tortillería. No pagamos impuesto por eso, impuesto de IVA. Pero si voy y compro frijol cocido, frijol ya envasado, ahí ya me cobran el 6%, ¿sí? Ya si compro frijoles allá de no sé dónde, pues lo que son lujos, por ejemplo, si ustedes compran unas joyas ahí de lujo, el impuesto que se cobra es más alto que el 16, porque es suntuoso, es un lujo. ¿Y sabes también sobre qué se cobra más impuesto? Sobre los vicios. El tabaco, el alcohol, que sea legal, ¿verdad? Por por todo eso se paga más impuesto. Digamos, por un whisky se paga como el 40% de impuesto, el 44% creo, no me acuerdo ahorita.
O sea, es mucho lo que se paga de impuestos. Pero precisamente, bueno, ya fue mucha historia por qué no va a ser una constante el porcentaje de impuestos, ¿verdad? Así es que no me han dicho los datos de entrada. El precio del producto, vamos a ponerle precio ¿y qué más? El porcentaje de impuestos, ¿sí? Ahora sí, en este enunciado nos están diciendo cuáles son los datos de entrada. No siempre nos los van a decir o nos van a decir parcialmente. Muy bien. Entonces, vamos a poner algunas veces, si no nos queda muy claro qué es lo que vamos a hacer, porque lo que sigue es analizar qué expresiones voy a utilizar para llegar al resultado que me están pidiendo. O sea, ¿cómo le hago para llegar del precio y porcentaje de impuesto al precio final? Entonces vamos a poner un ejemplo con datos, con números. Muchas veces al hacer un ejemplo con datos nos damos cuenta qué operaciones hacemos, como que las tenemos más claras a veces cuando lo hacemos con datos. Entonces vamos a suponer que compramos, no sé, que cualquier producto. Voy a poner aquí como ejemplo, no sé, una televisión. ¿Sí? Una TV plana de 55 pulgadas. Y voy a poner aquí el precio. ¿Qué precio tendrá una televisión? ¿Está? 24,000. No, pues ese era HD super. No sé, ¿verdad? Depende mucho de. Bueno, vamos a poner un precio así más. Digamos, bueno, tú dices que 24,000, pero lo voy a poner 23,578, ¿sí? 23,578, vendría a ser el precio. Inclusive lo voy a poner aquí, 23,578. Ahorita, si ustedes ven el precio de cualquier producto publicado, están seguros que ya trae el impuesto incluido. O sea, ustedes ven ese. Pero aquí en nuestro caso, ese no trae el impuesto incluido. ¿Sí? Entonces, este es el precio. ¿Qué tengo que hacer para obtener el precio final? O sea, entonces voy a multiplicar, vamos a decir que es el 16%, porque pues es el dato, el IVA general, en nuestro caso, en nuestro país, el 16, ¿va? Estoy poniendo aquí los datos de prueba que voy a utilizar a la hora de ejecutar el algoritmo. Entonces, ¿cuánto es el 16% de 23,578? Por favor. Ahora, tenemos que saber cómo lo estamos calculando porque eso lo tenemos que trasladar a expresiones. En el algoritmo no voy a poner esos números, voy a poner las expresiones con las variables. ¿Cuánto es el 16% de? ¿Punto 40 y qué? 48, gracias. Ese es el 16% y eso me va a dar un precio aquí, total. ¿Cuánto da, por favor? Bueno, vamos a acomodarlo para que se... 27,350. Punto 48. Punto 48. Gracias. Entonces, vamos a identificar aquí las variables. Entonces, esta sería, vamos a poner, esta variable, ¿cuál sería? Sería el precio. ¿Sí? El precio. Luego, esta variable que está aquí, ¿cuál sería? Esta. Porcentaje de impuesto. Vamos a ponerlo por aquí. Porcentaje impuesto. Y luego, bueno, aquí lo un poquito más para acá. Ajá. Y luego, ¿qué viene siendo? Que está aquí. Precio final. ¿Sí? Bueno, vamos a poner inclusive ahí unas flechitas. Vamos a poner ahí unas flechas. El precio viene siendo este. Este es el precio final. Y bueno, voy a poner un poquito más abajo. Este es el porcentaje de impuesto. Así. ¿Y qué viene siendo? Si se fijan que este es un cálculo intermedio que no está ni como dato de entrada ni como dato de salida. Entonces yo le voy a poner como nombre a el 16 es un porcentaje de impuesto. ¿Qué representaría el 3,772?
el impuesto. Entonces yo le voy a poner como nombre importe de impuesto. ¿Sí? Y el importe de impuesto pues va a ser este. Ah, caray. Este es el importe de impuesto. Bueno, entonces resultaron 4 variables, pero 2 son de entrada, una es de salida, y este importe de impuesto, pues ahí salió como parte del cálculo, como parte del proceso. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a trasladar esto, pero a variables. A ver, yo tengo esto, lo hicimos con datos. Ya tengo datos de prueba. Cuando ejecute el algoritmo, ¿qué me va a preguntar? Precio. Y yo le voy a decir 23.578. Luego me va a preguntar porcentaje de impuesto. Yo le voy a poner 16. Y la respuesta que me va a dar tiene que ser 27.350.48. ¿Qué operaciones tengo que hacer con estas variables para llegar a eso? A ver, vamos a ponerlas aquí. ¿Qué es lo...? Si se fijan, primero calculamos el importe de impuesto y luego se lo sumamos al precio, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el importe de impuesto? Fue el precio por, ya lo voy a poner ahora con variables porque es como va a ir en el algoritmo. ¿Por cuánto? Porcentaje, impuesto. ¿Qué más? ¿Así? ¿Fue directo? O sea, voy a multiplicar 23.578 por 16. No, tiene que entrar primero por ¿Dividirlo entre 100? ¿Así? Bueno, ya. A ver, me dicen si requiere paréntesis. No. Ando paseando esta variable por todos lados, ¿verdad? ¿Necesito paréntesis o no? No, según la prioridad. Es que sí, podríamos pensar, es que sí necesitamos paréntesis porque primero hay que dividir el 16 entre 100 para que me dé el punto 16, ¿verdad? Y luego ya después multiplicar por precio. Pero al final de cuentas sí da lo mismo, ¿eh? O sea, si yo multiplico esto por 16 y luego lo divido entre 100, es lo mismo que si lo hubiera multiplicado por punto 16. Entonces, ahora pueden decir, no, es que yo quiero ponerle paréntesis porque quiero que se note claramente que lo que está del lado derecho es el porcentaje de impuesto, pero ya no como porcentaje, sino como decimal. Pero estrictamente hablando, pues no necesitamos estos paréntesis. Bueno, entonces, nada más dejen poner la flecha a ver si ya no la muevo. ¿Eh? Ok, entonces, eso ya, pero lo que me están preguntando no es el importe de impuesto. ¿Qué me están preguntando? El precio final. Por eso es bien importante escribir claramente qué es lo que le voy a reportar al usuario. Ahí está. Entonces, aquí vamos a decir que el precio final, vamos a ponerlo aquí. El precio final es igual al precio más el importe de impuesto. Porque obviamente el algoritmo va a trabajar para cualquier grupo de datos, no nada más para el ejemplo. Es la gran diferencia de cómo nos ponen los problemas hablados o los que nos decían ya para un grupo de datos, nada más era resolverlo. Ahora no, el algoritmo es un instructivo para resolver para cualquier grupo de datos. Ok, bueno, entonces ya aquí haciendo las operaciones es lo mismo que hicimos acá. El precio, lo multiplicaremos por 16 entre 100. El resultado lo guardamos en la variable importe impuesto. Luego se lo sumamos al precio original y nos da el precio final. Y ya, estas son las dos expresiones que vamos a utilizar en el algoritmo. Les decía que ahorita ya cuando vemos un precio ya trae el impuesto incluido, pero en un tiempo no era obligatorio. Entonces nos daban un precio y a veces nosotros nos íbamos con la finta. Hagan de cuenta que yo voy a comprar la tele y me dicen, cuesta 23.578. Yo digo, está a buen precio. La he visto más barata que en otros lados. Y luego voy a la tienda y luego me dicen, pero ya cuando voy a pagar me dicen, son 27.350. Y lo, ¿por qué? Si ahí está publicado 23.578. O sea, es que falta el impuesto. Antes era muy usual eso. Entonces ya hasta uno decía, a ver, ¿el precio trae impuesto o no trae impuesto? Y ya precisamente por lo mismo y por engaños y abusos y malos entendidos, por ley ahora todos los precios ya deben traer el impuesto. Yo cuando veo un precio ya debe traer el IVA incluido. Bueno, entonces,
el precio publicado debería ser 27,350,48. Atrás de este 23,578, pues vienen otras cosas. Viene la utilidad de quien lo vende, el costo, ya vienen otras cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer este algoritmo. ¿De qué tipo de datos serían nuestras variables? Todas reales. ¿El impuesto también? ¿Por qué? No, no digo que no, nomás pregunto por qué. Porque sí hay porcentajes de impuesto, o sea, el porcentaje puede ser 16, ya al dividirlo entre 10 pues me da 0,16, ¿verdad? Pero sí hay, porque ahora también, como yo les decía, les he dicho otras veces, nosotros tenemos que hacer el algoritmo y ya la aplicación después en lenguaje de programación en función de las necesidades del usuario, no las mías. Entonces yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero batallar. Que el usuario me dé, en lugar que me dé 16, que me dé 0,16. Y ya hasta le pongo un mensaje ahí, deme el porcentaje de IVA, pero ya con decimales. Pues no, o sea, el usuario conoce el porcentaje así, 16, no 0,16. Yo internamente... bueno. Bueno, sería un poco raro que que tú le preguntaras porcentaje de IVA y que te pusiera 0,16, porque en el contexto del usuario se maneja como 16, no como 0,16. Oh. ¿Así 16%? Pues eso ya dependería de cómo estás validando los datos de entrada. Normalmente no se piden unidades, ni en ese caso ni el signo del porcentaje. Es el puro 16, ¿verdad? Pero si algunos dicen, no, es que yo quiero que pida 16%, bueno, entonces ya tienes que hacer otras cosas. Sí lo puedes hacer, se complica un poquito más, hay que validar, hay que separar el número y ahí a lo mejor ya no sería como, el tipo de dato a manejar no sería como un número, sería como una cadena. Y luego ya tendrías que separar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo, ¿cuántas variables vamos a poner? ¿Cuántas? ¿3 o 4? Son 4, ¿verdad? Son 2 de entrada, una de salida y otra que resultó ahí en el proceso. Importe de impuesto no es de entrada ni de salida. Que por cierto, ese porcentaje de impuesto, ese importe de impuesto, que en este caso son los 3,772, pues el usuario ahorita no me lo pide, pero seguramente después me lo va a pedir. Va a decir, también quiero saber cuánto es de impuesto. Pero ahorita nada más me está pidiendo el precio final, según el enunciado. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a declarar las variables. Declaramos, son el precio, las voy a declarar en orden de aparición, porcentaje de impuesto y el precio final, y también dijimos que requerimos el importe de impuesto. Bueno, aquí por ejemplo, miren, yo puse la M mayúscula, esta. Aquí en Flow no hay problema, mayúsculas y minúsculas. Inclusive en Java, bueno, ya cuando lleguemos. Pero, insisto, hay que tratar de seguir los estándares. Yo aquí la M, parece un detalle insignificante, pues ¿qué le pasa al profe que deje la M mayúscula y no le pasa nada? No, yo lo voy a poner como minúscula, ¿sí? El estándar es que las variables todas son con minúsculas y nada más si tiene más de 2 palabras, más de una palabra, cada palabra inicia con mayúscula a partir de la segunda, ¿sí? Bueno, entonces aquí sería de tipo real. Ahora, ustedes pueden decir, no, pues el profe hay que lo siga, yo no. Bueno, como alguna vez les comenté, si yo fuera, en lugar de su profe, fuera su jefe, entonces ya no les diría que es opcional, ya sería obligatorio. Pero aún así, pues yo estoy estableciendo un estándar que veo, que sé que sigue mucha gente, muchos programadores, pero no quiere decir que tenga que seguir ustedes necesariamente en otro lado, ¿verdad? En otro lado les impondrán otros estándares o ustedes mismos tendrán que poner estándar. A mí, como yo les platicaba, yo no tengo formación de sistemas, yo me formé allá en la calle en sistemas, pero todo eso que les platico, luego yo me di cuenta que pues existe en sistemas y yo lo tuve que descubrir por problemas que se me presentaron, ¿verdad? Esto de los estándares, de los nombres de variables y eso, pues yo me di cuenta que si no lo hacía así era una locura cuando ya tenía muchas variables. Entonces algo tienes que hacer para estructurar mejor tu trabajo. E inclusive los libros de programación,
a veces tienen capítulos completos que hablan de esto, no de programación. Hablan de estándares, de establecer estructura, o sea, de muchas cosas de ese tipo de organización de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, ya fueron esas. ¿Cuáles vamos a pedir? El precio y el porcentaje de impuesto. Sabemos que cada entrada lleva antes de ella una salida para explicarle al usuario qué es lo que le estoy pidiendo. Aquí el mensaje sí tiene que ser muy claro al usuario. Vamos a decirle, precio antes de impuesto. Y le puse ahí impuesto, no sé qué le puse. Y entonces aquí la entrada va a ser de la variable precio. Y ya tenemos la variable precio. Bueno, ahora vamos a pedir el porcentaje de impuesto. Entonces vamos a poner aquí una salida y le decimos porcentaje de impuesto. Ahora sí tienes razón con la pregunta que hiciste. Puede ser que un usuario, cuando le pidamos el porcentaje de impuesto, sí le ponga el símbolo de porcentaje. Hay maneras de evitar que pongan caracteres que no sean números, ¿verdad? En las validaciones. Porcentaje de impuesto. Y entonces aquí vamos a pedir la variable que se llama porcentaje de impuesto. No sé por qué hace esto, bueno. Porcentaje de impuesto. Ahí está. Y entonces ya vamos a poner nuestras expresiones que vienen siendo estas dos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner, voy a grabar el algoritmo. Se vayan. Mande. Ah, claro. Es que ya cuando tú sueltas la aplicación, pues el que sabe es el usuario, ¿verdad? Normal, bueno, vamos a decir, el usuario puede ser, no sé, el jefe, el gerente, el capturista, pero la información realmente, el que tiene el dominio del tema es el usuario, ¿verdad? Entonces él, por ejemplo, en el porcentaje de impuesto, si pone un producto que deba llevar el 6%, pues ahí le tiene que poner 6, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sería FD 124 0905. Le voy a poner precio final al nombre final. Y vamos a poner esa asignación, una asignación, y la asignación va a decir el importe de impuesto. Yo sé que esta es una variable que no me están pidiendo, pero la necesito para poder calcular el precio final. El importe de impuesto va a ser el precio multiplicado por el porcentaje de impuesto dividido entre 100. ¿Okay? Y luego, ya que tenemos aquí no estamos trabajando con datos, son puras variables y expresiones. Y ya cuando lo ejecutemos entran en acción los datos. Ok, entonces, ahora vamos a calcular el precio final con otra asignación. Y va a decir aquí, precio final es igual al precio antes de impuesto más el dinero que se tendría que pagar de impuesto. Porte de impuesto. ¿Así? Ok, bueno. ¿Y qué nos falta ahora? Pues mostrarlo, ¿verdad? Acuérdense que el usuario solo ve entrada y salida. Si no le damos salida al resultado, pues no va a saber cuánto fue. Entonces aquí le vamos a dar una salida, que sería precio. El precio final es. Y luego aquí le vamos a concatenar la variable precio final. ¿Quedó? Lo grabamos y vamos a probarlo con estos datos. Entonces sería
Aquí sabemos que el algoritmo pues va avanzando, está en ejecución. Aquí ya es tiempo de ejecución, ya no metemos las manos, el usuario es el que está interactuando con la aplicación. Entonces aquí sería el precio antes de impuestos 23,578. Es nuestro dato de prueba. Luego, ¿qué porcentaje de impuesto? Le voy a poner 16. Y entonces me dice que el precio final es 27,350,48. Ahora, pues ya tenemos, digamos, comprobado nuestro ejemplo, pero en realidad se deben hacer más pruebas, ¿sí? Ahorita, hasta ahí le vamos a dejar. ¿Qué pasó? A lo mejor no lo pusiste entre 100. O ¿sabes qué pudo haber pasado? Que a la hora de que declaraste las variables no le cambiaste de entero a real. ¿Sí? Si le ponen aquí entero, entonces no va a considerar decimales. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Ya. Si alguien tiene problema, se atora o algo, ahí puedo ir. Si alguien no le resultó o tiene algún error. Bueno, eh, esto ya quedó claro, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer una variante. Ustedes me dicen si hay alguna duda. Vamos a hacer una variante. Mande. ¿Qué problema tiene? A ver. A ver, vamos a ver tu algoritmo. Vamos a ver tu el tipo real. Es que raro. Es que es otra versión. Precio, porcentaje de impuesto. Importe es precio por porcentaje entre 100. Es que ¿qué dice por? Mira. Aquí dice, el precio final es el precio, debe ser más, no por, es más, ¿sí? A ver si con eso ya funciona. Sí. El problema aquí porque le dan esto. Porque Le doy play y no me. dice, antes de ser una variable, la variable, mira, porcentaje impuesto. Dale aquí a aceptar. Aquí pusiste porcentaje impuesto y cuando lo usaste le pusiste porcentaje. Te faltó la N. Entonces lo considera como si fuera otra variable. ¿Sí? Sí. Cuando lo googleamos. ¿Por qué booleano? Porque es que ya está muy simple. Está muy simple, pues, ya vamos a llegar a esto. ¿Cómo lo ponemos para que la persona O sea, aquí ¿qué haría? Pues, tienen que poner una expresión lógica. ¿Como cuál? Ahí está, pues todavía no llegamos a eso. Ahí se pone una expresión lógica para que te dé falso o verdadero. Sí, bueno, aquí cuando ustedes tengan un error y me hablen, les voy a avisar o pedir permiso, como ustedes lo quieran ver, más bien les voy a avisar. A veces yo reproduzco el error aquí para que los demás se den cuenta, para que no se sientan que, no, el profe ahí, ¿cómo se dice? Cuando, pues los pongo en evidencia, pero no es la idea. Ahorita, por ejemplo, fueron dos errores los que detecté. Una operación, en lugar de ser un por, en lugar de ser un más, pusieron un por, entonces el resultado no quedó, ¿verdad? Por eso es importante tener datos de prueba. Y la otra es que a la hora de poner el nombre de una variable, cuando se declaró, se puso con un nombre y a la hora de usarla se faltaba una letra y entonces el programa lo consideró como si fuera otra variable y marcaba error. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una variante. A ver, los que dicen que está bien fácil, me dicen cómo está esto, cómo resolvemos esto. Pues lo único que puedo hacer es, bueno, primero necesitamos la primera, ¿Sí? que sería pues el precio final o el precio total del producto. A ver, pues vamos a seguir la secuencia, ¿no? Vamos a indicar aquí. Es entre, ¿cómo se llama? Ahí nada más tienes que poner el porcentaje de impuestos. Sí. Te lo sumas a 100 y divides ¿cómo se llama? Lo divides. A ver, eso que me están platicando lo tenemos que llevar a expresiones, ¿eh? ¿Sí? Bueno, entonces,
Vamos a decir, díganme cuáles son los datos de entrada y salida, por favor. A ver, entrada Y y luego salida. en la salida sería su precio, en el impuesto y luego el importe. A ver, vamos a escribirlo. Me dicen otra vez los precios de entrada porque van muy rápido. Los datos de entrada. Nada más simplemente el precio final. Precio final. Ah, y el impuesto. El impuesto. Precio final. Si alguien no está de acuerdo, dígalo, ¿eh? ¿Y el qué? Porcentaje. Porque puede variar. Porcentaje de impuesto. Ahí está, ¿sí? Esos serían los datos de entrada. ¿Y los de salida? Sería el importe y el precio. ¿El importe de qué? El importe de productos. No, bueno, ahí no dice eso. El importe del impuesto. El importe del impuesto. Importe del impuesto. ¿Y qué más? ¿Nada más eso me preguntan? No, el precio original. El precio original, que aquí estamos llamando nada más precio, ¿verdad? Sí, es cierto, es lo inverso del otro. ¿Sí? Fíjense, una vez, ¿se han oído hablar del Buen Fin, verdad? Sí. Sí, bueno, a lo mejor no muchos porque pues ustedes todavía no les toca ahí comprar cosas para la casa. Bueno, entonces yo siempre ando con el Buen Fin y en una ocasión hace algunos años, porque ya tiene varios años aplicándolo, es para noviembre, yo andaba buscando una computadora, ya quería renovar la que yo tenía y pues yo sabía que en noviembre venía el Buen Fin y que podía haber buenas ofertas. Claro que tienes que checar antes si los precios no los inflan para luego darles un descuento, ¿verdad? Bueno, ya, yo estuve ahí monitoreando y entonces resultó que me interesó una computadora que estaba en Walmart y la promoción que tenían ellos para el Buen Fin era que te regresaban el impuesto, te regresaban el IVA. Es decir, que si tú ibas y comprabas algo, tú lo tenías que pagar y luego te regresaban lo que era del impuesto. En este caso, vamos a poner que yo fui a comprar esta tele. ¿Qué precio iba a tener la tele ahí en 27,350,48? Entonces, yo decía, pues es que lo más fácil es que nomás me cobren el precio, ¿verdad? No, ahí la mecánica era que tú pagabas todo y luego las cajeras con una calculadora hacían el cálculo para ver cuánto te iban a regresar de dinero en efectivo. O sea, llego yo y pago con tarjeta esto y luego la cajera hace operaciones y me tiene que regresar cuánto. 3,772. Esa era la promoción. ¿Sí? Y bueno, también un poquito, ahí lo que, una ventaja era que tú puedes pagar con tarjeta y lo que te regresaban era en efectivo. Entonces es como haber sacado del cajero sin comisión, ¿verdad? Bueno, y a mí se me hacía bien raro que por qué pusieron a los cajeros a hacer los cálculos. Digo, ahí los sistemas deberían hacerlo, ¿verdad? Pero yo me imagino que fue algo como que decidieron de último momento, el sistema no estaba preparado y los cajeros, las cajeras estaban vueltos locos haciendo las operaciones y yo digo, espero que no tanto, yo digo que cometieron muchos errores porque estaban las filas enormes y luego cobraban y luego pues en la cuenta a veces había IVAs diferentes y no, era bueno, es exactamente lo que me están preguntando aquí. Me van a dar el precio final, voy a tomar este ejemplo, ya tenemos un ejemplo, voy a tomar el 27,350, lo voy a poner aquí, 27,000, ahora mi dato de entrada va a ser 27,350,48, ¿va? Y vamos a poner en este color. Y el porcentaje de impuesto pues sigue siendo el 16. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar el algoritmo como resultado? Me va a dar el importe de impuesto, 3,772, y cuál es el precio original, el 23,578. O sea, estos deben ser resultados. Los voy a poner aquí en otro color. Deben ser aquí. 3,772,48 es el importe de impuesto. Y para estos datos de prueba, ¿y el precio cuánto tiene que ser? 23,578. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora sí me dicen qué operaciones hacemos para llegar a... Precio final, Sí. entren, abre paréntesis. Es que ahí le voy a contar. Es mejor sumar el porcentaje más el 100
Y luego, ¿y eso agregarlo como una variable? ¿O directamente puedo tener? No, o sea, tú puedes hacerlo mientras sea equivalente y correcto, ya es según tu preferencia. A ver, Según yo, de que es esto entre, primero la suma de esto entre 100 para que me dé el 1.16, ujú, luego ya la división de esto me da directo el precio, ya no me sí, da el precio menos el precio, bueno, precio final menos precio, y ya me da el importe. el precio final menos el precio del importe. Bueno, ok, pero ¿este sería precio final o sería? Ah, bueno, la idea más o menos es así, nada más que tenemos que plasmarla en expresiones. Sí, yo creo que todos más o menos nos da la idea de que tenemos que hacerlo al revés, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, fíjese. Bueno, Sí, lo que dime. podemos hacer de manera algorítmica Sí. es en la parte de para conseguir el importe, Ajá. lo que podemos hacer es ¿Cuál simplemente importe? ¿Cuál importe? el importe de impuestos. Ah, El importe ok. de impuestos. Sí. Es, únicamente sería A ver, chavos, los que dijeron que estaba bien fácil. ¿Cómo le hacemos? Fíjense, eso fue lo que tuvimos que hacer los clientes que fuimos a Walmart a comprar con esa oferta, con esa promoción. Tuvimos que hacer lo que les estoy preguntando. Y los cajeros lo tuvieron que hacer también, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que si no sabemos cómo, nos van a chamaquear allá en Walmart. ¿Sí? A ver, ¿sí? Precio final Precio final entre, abre paréntesis, ajá, vuelve a abrir otro paréntesis, 100 más el porcentaje, cierra ese paréntesis, entre 100, cierra el primer paréntesis que se abrió, ajá. se le da el precio. Luego ya hay más, precio final, menos el precio, ya le da el importe. Ok. Entonces, sí, la idea yo creo que es esa. Vamos a tratar de aclararla. Voy a partir, es que sí, los problemas son muy parecidos, ¿no? De hecho, este es el inverso de este. Entonces, porque miren, a veces lo que se nos pudiera haber ocurrido, es decir, pues como los datos que me van a dar son estos que están en rojo, estos son los que a estos tengo que llegar a los que están en verde. Entonces, yo puedo decir, pues a esto le saco el 16% y luego se lo resto. O sea, le saco el 16% y ese es el IVA. Y luego se lo resto al precio final y ya me da el precio antes de IVA. Pero no me da porque si a ver, ¿cuál es el 16% de 27,350? Sí, o sea, me da más que los 3,700. ¿Cuánto da? El 16% de 27,350. No, pero, o sea, de todos modos la suma sí me da. Fíjate, ¿cuánto sería el 16% de 27,350? ¿Cuánto? ¿4,000? Así, ¿verdad? Ok, gracias. Y acá el precio sería 27,350. Y luego, si lo restamos, ¿cuánto me da? Por favor, si restamos esos dos. Digo, a lo mejor se nos pudo haber ocurrido algo así. ¿Cuánto da eso? La resta. 22,000. 6,4, ¿así? 7,4. Ok, gracias. Bueno, nada más lo estoy poniendo ahí sí temporalmente porque vemos que no es el resultado. Aquí, ¿se imaginan que el de cajero de Walmart hubiera hecho esto? Porque no le explicaron bien, porque no entendió bien, porque lo estaban haciendo manualmente, bueno, ayudados de una calculadora, pero lo estaban haciendo en el momento. Si, por ejemplo, hubiera hecho esto, ¿quién saldría perdiendo, el cliente o Walmart? Walmart, porque se le está regresando más impuesto que debería hacer. Y el precio no es 22,000, el precio es 23,000. Y bueno, no creo que hubiera pedido Walmart. ¿Quién perdería? El cajero. La cajera, el cajero, ¿no? Ok, bueno, entonces, pues, lo que tú dijiste es correcto. Nada más que lo voy a tratar de poner, pues, un poquito así más claro y con las variables que ya tenemos nosotros aquí. Bueno, entonces me voy a traer esto que está aquí para acá. Porque pues debemos partir de las mismas expresiones, nada más que pues a lo mejor despejar alguna variable. A ver,
Si ustedes se fijan aquí, el importe de impuesto, esto pues ya vimos que es correcto, pero el importe de impuesto lo puedo sustituir por su cálculo, ¿no? O sea, puedo hacer esto. Puedo decirle, el precio final, bueno, voy a copiar, lo voy a hacer aquí. Voy a decir, el precio final es igual al precio, pero en lugar de poner más importe de impuesto, voy a poner, ¿cómo calculamos el porcentaje de impuesto? El importe de impuesto, lo calculamos así, ¿no? Así lo calculamos. Entonces, lo voy a poner aquí. Nomás estoy sustituyendo la variable importe de impuesto por cómo se calculó. ¿Sí? Entonces ya ahí la ventaja es que ya eliminé la variable importe de impuesto, que es una de las que tengo que calcular. Al final lo que yo tengo que lograr es que una variable que me estén pidiendo quede solita con variables que ya voy a conocer porque son datos de entrada. Podemos factorizar. O sea, le puedo decir, acuérdense que en esto si lo hacemos en álgebra tal vez se vería más claro, porque las variables no se llamarían así, se llamarían A, B, no sé cómo. Pero aquí todas son variables, podemos aplicar álgebra sin ningún problema. Entonces sería precio final es igual y vamos, como tú dijiste, vamos a factorizar. La variable precio aparece en los dos términos, se puede factorizar. Entonces le pondremos aquí precio que multiplica ¿a quién? 1, porque precio por 1 me da este precio, ¿verdad? 1 más, y para que me dé esto que está acá, no debo alterar las igualdades de la ecuación. Estas son, aquí lo estamos manejando como ecuación. ¿Más cuánto? ¿Será necesario? A ver, no sé, ahorita me dicen ustedes. A ver, voy a poner aquí porcentaje, impuesto, entre 100. ¿Sí? A ver, no debo alterar yo la ecuación. Precio por 1 me da este precio. Y precio por porcentaje impuesto entre 100 me da todo esto. Entonces, nada más estamos factorizando. Aquí, ¿por qué no sería necesario un paréntesis? Pues porque de acuerdo a la prioridad, primero va a ser la división y luego va a ser la suma. Aquí, hagan de cuenta, ¿cuánto vale nuestro porcentaje de impuesto? 16 en el ejemplo. ¿Cuánto es 16 entre 100? 0.16. Estamos dividiendo entre 1.16. ¿Sí? Ok, y luego ya tengo el precio final y ya tengo con el precio final, bueno, más bien, ahí ya tengo el precio final y el porcentaje de impuesto que son datos que conozco y el único dato que no conozco que tengo que calcular es el precio, es este. Entonces de aquí lo despejo, ¿no? ¿Cómo quedaría? Quedaría, ya lo voy a poner del lado izquierdo, solito. El precio solito va a quedar pasando todo esto dividiendo, todo esto lo va a pasar dividiendo al precio final. Entonces, precio final dividido entre 1 más porcentaje de impuesto. ¿Sí? Entre 100. ¿Así? Y ya tenemos dos expresiones que vamos a usar en nuestro algoritmo. Este precio se va a calcular con el precio final que sí me van a dar y con el porcentaje de impuesto que sí me van a dar. Entonces, este precio debe llegar a este valor. Y ya cuando tengo este precio, entonces puedo calcular el importe de impuesto que también me están pidiendo. Voy a encerrar las dos fórmulas que vamos a usar en el algoritmo. Va a ser primero esta y luego esta. En este orden, ¿verdad? Primero esta y luego esta. ¿Por qué no puedo usar primero esta ya que no conozco el precio? Y ya lo voy a conocer con esta formulita. Ok, entonces nos vamos. Voy a retomar el algoritmo y lo voy a guardar como, porque algunas cosas pues me van a servir. Entonces lo voy a guardar como para que quede la versión anterior. Y se va a llamar precio inicial. O precio inicial. Lo va a... Precio inicial. Y luego, pues las variables que resultaron son las mismas, ¿no? Las 4. Pero ahora no voy a pedir el precio antes de impuesto. ¿Qué voy a pedir? Aquí lo dice claramente. Voy a pedir el precio final. Precio final.
del producto, ¿sí? Ahora, y la variable de entrada es precio final. Precio final. Luego, el porcentaje de impuesto ese va directo, va igual, ese no cambia. Ya, hasta aquí ya tenemos los datos de entrada. Entonces ahora lo que vamos a calcular es el precio, porque el precio está en función del precio final y el porcentaje de impuesto, y esos son los datos que estamos pidiendo. Entonces, aquí voy a modificar y va a decir precio es igual. Ya voy a poner toda esta expresión, ¿sí? Va a decir precio final entre, y ahí si abrimos paréntesis, 1 más porcentaje de impuesto entre 100. Cerramos paréntesis. Y ya tenemos calculado el precio a través del precio final del porcentaje de impuesto, nuestros datos de entrada. Y luego, ¿qué vamos a calcular ahora? Ahora el importe de impuesto. Ya, el importe de impuesto se puede calcular de varias formas, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Aquí yo lo puse con una fórmula que ya habíamos, una expresión que ya habíamos puesto. Pero ¿cómo se podría calcular también el importe de impuesto? Pues nada más restamos el precio final menos el precio. Y me tiene que dar el importe de impuesto. Pero bueno, lo vamos a hacerlo con este. Sería, hubiera dejado la otra, pues iba a ser igualito. Importe impuesto es igual al precio que acabamos de calcular. Ese no fue dato de entrada, fue un dato que acabamos de calcular por el porcentaje de impuesto entre 100. ¿Sí? Y ya tenemos calculado el precio y el importe de impuesto. Es lo que me están preguntando. Le vamos a dar salida. Vamos a hacer precio antes de impuesto. Igual, no sé. Y le vamos a poner aquí, a concatenar la variable precio. Y aquí mismo voy a poner el importe de impuestos, ¿sí? Voy a concatenar otra cadena con algunos espacios por aquí y decir importe del impuesto igual. Hasta le podemos poner signos de pesos aquí, ¿no? Pongo un signo de pesos y voy a concatenar el importe de impuesto. Y ahí está. Y ya tenemos datos de prueba. Si yo le alimento con 27.350.48 el precio final y 16 el impuesto, me tiene que dar estos resultados. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Dice, precio final del producto, 27.350.48. Porcentaje de impuesto, 16. Ahí está nuestro precio antes de impuestos, 23.578 y el impuesto es 3.772. Es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Acá en el desglose que hicimos. Ahí está. Bueno, entonces se dan cuenta que sí tenemos idea a veces de cómo hacer las cosas, nada más que la cuestión es que las tenemos que convertir a expresiones con nuestras variables que estamos usando. ¿Sí? Por eso a veces es conveniente hacer las operaciones con datos para darnos cuenta de cómo intervienen esos datos y luego ya los trasladamos a las variables. Bueno, ¿sí salió? Ok, ¿dudas, preguntas? Una pregunta, Sí, dime. no sé cómo le hizo para sacar el precio final. A ver, Es que ahí cuando sacó precio final, sí, igual a precio más precio, porcentaje impuesto entre 100. sí. Ahí dijo que factor común, pero
pero no se puede sacar factor común porque No, no se puede, pero sí, pero ¿por qué no? porque un precio está dentro y otro está fuera. Entonces, No, pero a ver, mira, se supone que, haz de cuenta que nos vamos al revés. Yo dije que de aquí, de esta que estoy señalando, llegué a esta isla que dices que no se puede, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al revés. Yo digo que sí se puede porque, ¿qué pasa si yo multiplico precio por 1? ¿Cuánto me da? Precio, me da este. ¿Y qué pasa si yo multiplico precio por todo esto? Me da esto. Entonces, sí, sí, es que mira, como tal vez la confusión pueda generarse porque las variables están muy grandes, pero si nosotros lo hacemos en álgebra, ¿cómo quedaría? O sea, si yo tengo, no sé, XY más XZ, donde la Y pues, es precio y la Z pues viene siendo esto, esto sí se puede factorizar, ¿no? X que multiplica ¿qué? A Y más Z. Es lo mismo que estoy haciendo acá, nada más que con otras variables. Si yo multiplico X por Y, me da este XY. Si multiplico X por Z, me da este XZ. Es lo mismo acá. Si quieres, analízalo y luego me dices, ¿no? Ok, bueno. Entonces le seguimos mañana, ¿sí? A ver, ahí voy. ¿Tienes pregunta o quieres que vaya?